Hola chicos y chicas de tercer año, ¿cómo están? Bueno, quiero que hoy podamos trabajar sobre un tema importante para seguir entendiendo cómo es el comportamiento de la estructura atómica, ¿sí? ¿Qué es lo que entra en juego dentro de este sistema material, el más pequeño de todos? Estas unidades mínimas de materia en los átomos, qué tipo de leyes son las que entran en juego ahí, qué tipo de reglas. Bueno, nos van a servir mucho entender las que tienen que ver con la electricidad. Por eso es que hoy el tema que vamos a trabajar es el de la ley de las cargas electrostáticas. Muy bien, las cargas eléctricas que tienen las partículas subatómicas. Para eso primero quiero comentarles que en la plataforma de Edmodo, en nuestra clase, van a estar las soluciones del ejercicio que estuvimos charlando la semana anterior y que había quedado como tarea de la previa. Muy bien. Ahí va a estar la resolución. Creo que no me equivoqué al completarlo, pero bueno, ustedes chequéenlo, chequen que esté igual el de ustedes, ¿sí? El ejercicio que han realizado. En este ejercicio estamos trabajando varias cuestiones, ¿sí? Además de poder hacer un recorrido por la tabla periódica, ir familiarizándonos, conociendo los distintos sectores, las distintas agrupaciones que tienen los elementos. También permitimos afianzar esta idea de la estructura atómica formada por partículas subatómicas, ¿sí? Conociendo a los protones, los neutrones, los electrones. También podemos ir familiarizándonos con los símbolos, la simbología química. Y para esto les recuerdo, ven, cuando acá ponemos el símbolo del germanio, del argón, del flúor, les recuerdo que los símbolos que usamos en la química tienen que ser entendidos en cualquier parte del mundo, no importa el idioma que hable. ¿Sí? En Rusia, en China, en Alemania, una fórmula química, una ecuación química tiene que ser entendido. ¿Sí? Acá en Latinoamérica también. Muy bien. Entonces, también tenemos las partículas subatómicas que tienen sus propios símbolos químicos, ¿sí? Los protones, la P con un signo más, los neutrones, la N con un círculo, ¿sí? Chiquito, un cero chiquito, los electrones, la E con un menos chiquito, ¿sí? Entonces, esto también tiene la información del tipo de carga eléctrica que poseen las partículas en el átomo. Entonces, fíjense en acá, los protones con el signo más, los electrones con el signo menos y los neutrones con el signo cero. El nombre de los neutrones ya nos está diciendo que tiene una carga neutra, neutral, neutralizada, neutra. En cambio, los protones y los electrones tienen cargas que son distintas, pero además de ser distintas, son opuestas. Una es la opuesta de la otra. ¿Y qué ocurre con las cargas eléctricas, estas partículas que tienen energía eléctrica? ¿Qué es lo que ocurre entre ellas? Muy bien, acá tenemos las tres posibles acciones que pueden generar las cargas eléctricas. La energía eléctrica, sí, es esto. Entonces, ¿qué es lo que genera? Genera fuerzas. ¿Y cómo son estas fuerzas? Son de dos tipos. La electricidad genera una fuerza de atracción o una fuerza de repulsión. ¿Sí? Muy bien. ¿Y cómo se da la fuerza de atracción? Se da cuando las partículas que tienen cargas opuestas. Entonces, se van a atraer esas partículas. ¿Sí? La repulsión se va a dar cuando las cargas sean iguales. Se van a repeler.
se van a alejar, van a experimentar una fuerza de alejamiento en sentido opuesto, ¿sí?, a la posición de la otra partícula. Entonces, fíjense, si tenemos, por ejemplo, una carga positiva con otra carga negativa, las fuerzas de atracción. Si las cargas son opuestas, se atraen. Si las cargas son iguales, por ejemplo, el más con el más, positivo con positivo, se van a repeler. Repulsión. Lo mismo ocurre si es negativo con negativo, ¿sí? Entonces, las flechas estas me indican la fuerza de atracción, de repulsión cuando son iguales, ¿sí? Fíjense, a ver si se ve ahí, está medio ahí animado. Las cargas opuestas se atrajeron, las cargas iguales se repelieron, se experimentó una fuerza de repulsión, ¿sí? Muy bien. Atracción, repulsión. ¿Cómo ocurre esto dentro de la estructura del átomo? ¿Cómo se manifiesta esta estructura dentro del átomo? Entonces, fíjense en acá, volvemos al cuadrito anterior. Me faltó completar la plata acá. Bueno, no importa, ahora la completo y lo subo completo. Fíjense, entonces, si tengo cargas positivas, por ejemplo protones, ¿qué va a pasar con un electrón? Entre un protón y un electrón las cargas van a generar una fuerza de atracción. Muy bien, ¿por qué? Porque son opuestas. ¿Qué pasa si tengo dos electrones entre sí? También van a experimentar una fuerza de repulsión, porque tienen cargas iguales. Un electrón tiene carga negativa, otro electrón tiene carga negativa, se repelen. Y los protones entre sí también les va a pasar lo mismo. Si tengo un protón con carga positiva, otro protón con carga positiva, dos cargas iguales, van a tener una fuerza, ¿sí?, de repulsión. Van a querer estar lejos, van a querer alejarse. Algo parecido a lo que pasa con el magnetismo. ¿Vieron cuando los polos de un imán son iguales? ¿Sí? Se repelen. Y cuando son distintos, se atraen. Bueno, podemos hacer esa analogía en la electricidad con el magnetismo. Muy bien. Fíjense lo que estábamos diciendo recién. ¿Cómo se manifiesta la ley de las cargas electrostáticas en la estructura atómica? Y entonces acá el primer caso que me están proponiendo es entre el núcleo y la nube electrónica. En el núcleo, recordemos, en el núcleo tenemos protones y neutrones. Entonces acá tengo ¿qué cargas? Y si tengo protones, tengo carga positiva. Si tengo neutrones, carga neutra. Entonces lo que va a prevalecer es la carga positiva. El núcleo es positivo. Bien. El núcleo es positivo. Y la nube alrededor, la nube electrónica, tiene electrones. Los electrones tienen carga negativa. Entonces, positivo del núcleo, negativo alrededor, va a haber una fuerza de atracción. Los electrones van a verse atraídos al núcleo, ¿sí? Por eso van a permanecer girando alrededor. Muy bien. ¿Qué pasa? Ustedes dirán, pero si los electrones tienen energía, están girando alrededor del núcleo, pero se ven atraídos hacia el núcleo, ¿por qué directamente los electrones no se pegan al núcleo? Podríamos pensar eso, ¿no es cierto? Bueno, resulta que tienen una energía propia, estos electrones, que le permiten mantenerse alejado del núcleo, a una cierta distancia, ¿no es cierto? Se siente atraído, pero tiene una energía que le permite mantenerse a una cierta distancia. Mientras más alejados estén del núcleo, más energía van a tener. Quiere decir que tienen más energía para poder alejarse, permanecer más lejos. Los electrones que estén en la nube, en la parte más externa, tienen más energía que los que están en la parte más interna de la nube, ¿sí? Pero todos
en la nube, los electrones se ven atraídos hacia el núcleo. Muy bien. ¿Qué pasa en el siguiente caso? Fíjense, te pregunta acá, ¿y qué pasa con los protones en el núcleo? Dijimos que todos los protones son cargas positivas. ¿Cómo es que los protones pueden estar en el núcleo todos juntos? Les pido que usemos mucho la imaginación en esto porque estamos hablando de cuestiones, conceptos muy abstractos, ¿no? Pero bueno, a ver, volvamos. Si tenemos protones, todos cargas positivas, en el núcleo, ¿cómo hacen para permanecer juntos si son cargas iguales y las cargas iguales generan una fuerza de repulsión? Bueno, acá es donde entran en juego los que nosotros vamos a representar con este círculo azul, que son los neutrones. Los neutrones precisamente están en el núcleo neutralizando esa repulsión que experimentan los protones entre sí. ¿Se entiende? Bien, esa podríamos decir que es la función de los neutrones. Si no, nunca podrían estar los protones que tienen cargas iguales apiñados, agrupados en el núcleo. Por eso los neutrones, por lo general tengo más neutrones todavía que protones. ¿Sí? Miren el cuadrito. Miren el cuadrito. Acá tenemos, por ejemplo, 32 en el germanio, 32 protones, 32 cargas positivas. Ahí. ¿Y cómo hacen para estar todas juntas si entre ellas quieren estar lejos? Porque tienen cargas iguales. Y bueno, ahí tengo, fíjense, 41 neutrones. 42 partículas neutras que ayudan a, podríamos decir, como a ligar, a mantener a todos juntos. ¿Sí? Bien. En el caso del argón pasa parecido. Tengo 18 protones, tengo 22 neutrones. ¿Sí? Entonces son siempre, por lo general, la misma cantidad o más. Por lo general son más neutrones todavía que los protones. Y mientras hablo de núcleos más grandes, voy a necesitar más neutrones. Más. A ver, fíjense en acá. Acá tenemos al uranio. ¿Se acuerdan cuando hablamos, que lo nombramos al uranio y dijimos, y de ahí es donde sale la energía nuclear? Bueno, ahora podemos entender un poquito más todavía. Porque la energía nuclear, energía del núcleo, sí, se debe también por esto. Fíjense, cuando más protones tengo, en este caso tengo 92 protones en el núcleo. O sea, 92 partículas que quieren alejarse. ¿Y cuántos neutrones necesito para estabilizar ese núcleo? Fíjense, tiene neutrones 146. Un montón, es un núcleo enorme para lo que es un átomo. Un núcleo muy grande y que mientras más grande el núcleo, más inestable va a ser, porque más le va a costar que permanezcan las cargas positivas todas juntas. Bien. El último ejemplo de la clase de hoy, que es el que está abajo de todo, nos habla de los electrones en la nube electrónica. Si los electrones están girando alrededor del núcleo, recuerden, en la nube, todos tienen carga negativa, entre ellos no va a haber atracción, va a haber repulsión, porque todos tienen igual carga, negativo. ¿Sí? Bueno, esos son los tres ejemplos que podemos pensar en la estructura del átomo y ver cómo se manifiesta estas leyes de las cargas eléctricas en la estructura del átomo. Es importante esto porque, bueno, va a ser importante en lo que vamos a ver a partir de la semana que viene, que son las uniones entre átomos, las uniones químicas. ¿Entran en juego las cargas eléctricas? Sí, van a entrar en juego estas fuerzas que se generan a partir de las cargas eléctricas. Bueno, espero que se haya entendido bien. Como actividad van a corregir
la actividad anterior, ¿sí? Con este cuadrito van a corroborar que ustedes lo tienen igual. Y cualquier duda o pregunta, por supuesto, nos comunicamos por la plataforma. Bueno, nos estamos viendo entonces la semana que viene. Que tengan buen fin de semana.